Muy buen día. Gracias por darse un tiempo para conocer un poco más del medio ambiente, cómo está la situación en nuestro país. Como siempre, en este espacio que creamos en Guate Sostenible para saber más, actuar mejor, entender un poco más las situaciones que nos pueden llegar a afectar a todos. Mi nombre es Rodrigo Espinosa Quinteros, director de Guate Sostenible. Y pues hoy conoceremos un poco más de la situación en que se encuentra la intención de ampliar lo que se conoce como Ciudad Capital sobre Finca El Socorro de la zona 16, Ciudad Cayalá, perdón. Si no está al tanto del tema, el 14 de septiembre, precisamente un día antes del aniversario de independencia de nuestro país, ingresó al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales un instrumento ambiental para su aprobación, proponiendo la ampliación del complejo Ciudad Cayalá. Poco tiempo después, el 7 de octubre, el mismo Ministerio de Ambiente, poco tiempo me refiero dentro de los 20 días hábiles que dictamina la ley para presentar una oposición, el Ministerio aceptó un documento presentado por el Colegio de Farmacéuticos y Químicos de Guatemala oponiéndose al instrumento ambiental. Hoy por hoy tengo el gusto de compartir este espacio con una de las personas que participó en la realización de esta oposición para conocer un poco más, no solamente del documento que se presentó en sí, sino de todo el grupo de personas que estuvieron involucradas en esto, de la motivación, la intención y ver qué sucede, porque como platicaba yo con quien voy a presentarles en un momento, no existe en la ley la obligación de responder a una oposición dentro de un parámetro de tiempo. Esta oposición se presentó en octubre, el mismo Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales lo publicó el 4 de octubre, y pues ya estamos a marzo de 2021, ¿verdad? 4 de octubre de 2020, son un poco más de 5 meses, ¿verdad? Que mientras no se responde, según vecinos y fotografías que se han publicado en redes sociales, continúa la tala de lo que se supone es una siembra voluntaria. Pero bueno, tengo el súper gusto de presentarles a Bárbara Isabela Escobar Anleu. Bárbara es bióloga egresada de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Cuenta con una maestría en conservación y manejo de vías silvestres de la Universidad Nacional de Costa Rica. Bárbara es también prosecretaria de la Junta Directiva 2019-2021 del Colegio de Farmacéuticos y Químicos de Guatemala y es la única bióloga que ha ocupado este puesto al momento. Bárbara también es coordinadora de la Comisión de Medio Ambiente y Biodiversidad. En 2020, como parte de esta comisión, trabajó en el análisis técnico al estudio de impacto ambiental de Finca El Socorro. Ella es también cofundadora y parte del comité ejecutivo del capítulo de Guatemala de la Organización para Mujeres en Ciencia para el Mundo en Desarrollo, OWSD Guatemala. Asimismo, ella tiene experiencia en docencia, investigación, divulgación científica, cuenta con 11 publicaciones en revistas indexadas y desde 2017 hace divulgación científica en páginas, blogs, columnas, redes sociales. Súper bienvenida, Bárbara. Hola Rodrigo, muchas gracias por el espacio y pues es un gusto estar por acá para platicar un poco de un tema tan importante que no se nos vaya quedando en el olvido, ¿verdad? Es exactamente nuestra posición en Guate Sostenible. Bárbara, antes de preguntarte directamente de esta oposición, el documento, me gustaría preguntarle desde cuándo existe esta Comisión de Medio Ambiente y Biodiversidad en COFAQui. ¿Cuál es su razón de ser? Bueno, para empezar es importante comentar que en el Colegio de Farmacéuticos y Químicos de Guatemala hay 7 carreras. O sea, generalmente las personas oyen en Colegio de Farmacéuticos y creen que esa es la única carrera ahí, pero en el colegio también está nutrición, está química, biología, química biológica, química farmacéutica, microbiología, bioquímica, perdón. Entonces somos varias carreras. Y pues como mencionaba, una de ellas es la de biología. Y si bien la Comisión de Ambiente ya había existido pues en años anteriores, digamos, fue hasta este año bueno, perdón, hasta que asumimos como junta directiva, más bien en 2019, que ya empezó a haber una mayor participación de personas de biología.
Entonces, cuando empezamos nosotros como junta directiva, pues de hecho se cambió el nombre de la comisión, porque antes era como la Comisión de Ambiente, pero lo cambiamos a Comisión de Medio Ambiente y Biodiversidad como para tener un enfoque más integral. Y desde el 2019 pues ya estamos trabajando de una forma más activa con colegas de biología, que también pues es una diferencia importante porque en otros años pues no había existido mucha participación de ese gremio en esas comisiones. Ok, Ah, y perdón, otra no, cosa que me habías preguntado y no mencioné, y por pues supuesto. surge o se conforma pues porque hay interés en que pues se visibilicen temas sobre el ambiente, sobre la conservación, sobre la importancia de biodiversidad, y son temas que tal vez han ido quedando un poco rezagados desde el colegio. Entonces la intención de la comisión de reactivarla e incluso de cambiar el nombre fue eso, ¿verdad? O sea, empezar a darle más espacio y más visibilidad a estos temas desde un órgano colegiado. Excelente. Entonces, entiendo es darle visibilidad a los temas. No sé si ya se había realizado anteriormente un instrumento como el de oposición al que se presentó. ¿Este fue el primero? ¿O cómo ha sido el trabajo de esta comisión dentro de COFACI? Sí fue el primero. Digamos, nuestra participación había estado también en cuanto a hacer algunos comunicados o pues, hacer públicas algunas posturas, dando recomendaciones en ciertos otros temas relacionados con conservación, con ambiente, con biodiversidad. Pero esto de plantear ya una oposición a un instrumento como un estudio de impacto ambiental, sí fue esta la primera vez. ¿Cómo surgió la idea de realizarlo? Si es la primera vez, me imagino que no está entre una agenda estarlo realizando, pero ¿cómo surgió entonces la idea de venir y poner manos a la obra? Bueno, esto fue bastante interesante porque todo surgió a partir de denuncias de vecinos y vecinas pues, que fueron apareciendo en redes sociales. Ujú. Y pues entonces al ver estas inquietudes y ver las fotos, ver los videos, pues como comisión y profesionales que trabajamos en temas relacionados con ambiente, pues nos quedó claro que era un problema bastante serio, que uno de los pocos remanentes boscosos que todavía quedan en la ciudad, pues estuviera siendo afectado, ¿verdad? Entonces empezamos a indagar un poco más de qué estaba pasando, y pues fue que nos encontramos que lo que pasaba era que era este proyecto de El Mm, Socorro, y ujú. que justo estaba a vista pública para hacer observaciones el estudio de impacto ambiental. Entonces, pues aprovechamos que estábamos en los plazos y todo para hacer un análisis del documento. Y pues efectivamente encontramos un montón de deficiencias que nos dieron suficientes argumentos para fundamentar esta postura de oponernos a que se aprobara un instrumento tan, pues, tan mal hecho, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Te digo que a nivel personal yo también soy egresado de la Universidad de San Carlos como ingeniero químico, pero no tengo experiencia en realizar estos instrumentos de impacto ambiental. Sin embargo, incluso creo que no hace falta tener estudios superiores para cuando uno lo lee y ver que afirma que no hay fauna silvestre en el lugar, solo entender que es una tremenda mentira, ¿verdad? Así es Exacto. que caminar por las calles o si alguien ha tenido la ventaja de conocer o el gusto de conocer a alguien de zona 16, en toda el área hay una fauna silvestre de aves, ardillas, incluso algunas serpientes que no entiendo en qué se podrán basar para afirmar en ese estudio que no existe fauna silvestre. Ujú. Quisiera preguntarte cómo se realizó entonces. Ya entendí la motivación, vieron que estaban las condiciones para realizarse y presentarse en el lapso de 20 días hábiles que da el ministerio para presentar una oposición. ¿Cuál fue, dijéramos, el método para la realización de este documento? Bueno, lo primero que hicimos fue pues empezar a organizarnos, de hecho junto con vecinos y vecinas que eran quienes tenían fotos y quienes tenían pues bastante evidencia de lo que estaba pasando. Y pues desde la comisión, pues nos distribuimos, ¿verdad? O sea, era así como, bueno, yo puedo trabajar en cierta parte, porque cabe mencionar que el estudio de impacto ambiental pues lleva muchísimas secciones y muchas pues son de temas que no manejamos, ¿verdad? Por ejemplo, hay muchas partes que son de un aspecto como más social,
o bueno, que también hasta eso es discutible y lo pudimos ver, aunque no seamos profesionales en eso, de que se necesita como cierta aprobación o tener cierto contacto con las personas del área y, o sea, ni eso hicieron, pero, o sea, nos enfocamos en la parte ambiental. Y otra cosa importante que vale la pena mencionar es que aunque la mayoría de personas que trabajamos en el análisis técnico somos profesionales de biología, también nos apoyaron personas de otras profesiones. De hecho, una ingeniera ambiental, un ingeniero civil y una licenciada en letras que nos ayudaron tanto a ver toda esa parte de, pues, del recurso hídrico, porque son personas que tienen maestrías en estos temas, ya también como parte de cosas de infraestructura, que es algo que como biólogos y biólogas no manejamos mucho, y la persona en letras, pues básicamente como que toda la parte de la campaña de divulgación y de redacción de todo el material que estábamos queriendo generar. Entonces, ya teniendo así como claro qué personas y qué capacidades teníamos para ir avanzando en esto, nos distribuimos el trabajo, ¿verdad? Entonces, algunas personas, por ejemplo, empezamos a confirmar las especies que había en el área a través de plataformas de ciencia ciudadana o con la información que nos mandaban los vecinos, pues las personas de ingeniería, pues para ver toda la parte hídrica, ¿verdad? O sea, ahí pudimos ver también que una de las grandes deficiencias en este estudio es que pues el área del proyecto está planteando hacer en una zona de recarga hídrica y eso, o sea, eso también es algo que implica cumplir ciertos requisitos y ciertas responsabilidades que no se están cumpliendo aquí. Entonces fuimos haciendo eso, revisando así las partes sobre las cuales tenemos conocimiento y después de ir como captando las deficiencias íbamos pues sacándolas en redes, ¿verdad? Así Claro. divulgando de una forma más, pues como más entendible para todas las personas y que así se fuera entendiendo el impacto que esto iba a tener. Genial. La verdad es que el papel que ha tenido el Colegio de Farmacéuticos y Químicos y que gracias a tu recordatorio, ¿verdad? Porque uno creo que lo sabe, pero en la parte de atrás de la mente hay nutricionistas, ¿verdad? Hay biólogos y tantas otras carreras que comprende COFACI, es de admirar, es de felicitar. Eh, Pienso que es una visión que deberían de compartir otros colegios académicos como el de ingenieros, ¿verdad? El de ingenieros químicos sobre todo. Eh, Cuando se presentó, que yo me imagino que fueron varias personas, hablaron, presentaron, existía una expectativa de que se iba a lograr. Sí, yo lo que creo, o al menos desde mi punto de vista, la idea de esto era pues sentar algún tipo de precedente también, porque los estudios de impacto ambiental son un instrumento que es muy mal utilizado, digamos. Básicamente muchas personas o muchas empresas, muchos consultores que hacen este tipo de proyectos, muchas veces pues casi que solo usan un formato para rellenar, se hace un copy-paste, hay muchas evidencias de esto. Y básicamente se ve como un requisito más, ¿verdad? Entonces, aunque en Sí, realidad los estudios de impacto ambiental debieran ser instrumentos como para orientar y para saber cómo se van a mitigar los impactos o incluso, o sea, un estudio de impacto ambiental también debiera poder decir, este proyecto no es viable, ¿verdad? exacto. Pero pues sabemos que eso no es así. O sea, sabemos que los estudios de impacto ambiental básicamente se manejan como un requisito. Entonces, lo que buscábamos o la expectativa que se tenía es que se demostrara que, pues, que hay personas que sí manejamos estos temas y que sabemos que el proceso y el sistema dentro del cual funciona este instrumento no está bien, ¿verdad? Tú ya lo mencionabas por ahí que, por ejemplo, respecto a que no hace falta así como ser experto en ciertas cosas como para darte cuenta que hay cosas así como que no son ciertas, ¿verdad? Como que no hay Sí, fauna silvestre en el área. O sea, hay muchas cosas que todos vemos que no son así, pero están ahí escritas y se aprueban y así es que van los proyectos aquí, porque el ministerio suele autorizar ese tipo de instrumentos aunque estén mal hechos. Entonces, también queríamos como evidenciar que no fuera tan eh, fácil tal vez realizarlo de siempre, ¿verdad? eso por un lado y evidenciar todas las pues fallas en ese sistema,
Otra cosa que nosotros señalamos mucho durante lo que encontramos fue que este estudio de impacto ambiental, pues, lo hizo un profesional de arquitectura, y cuando te pones a indagar un poco más, te das cuenta que cualquier persona, básicamente cualquier persona que lleva un curso de 120 horas, puede hacer un estudio de impacto ambiental. O sea, y esto pues, está muy mal, ¿verdad? Porque un arquitecto Seguro. tal vez puede saber de una cosa, pero un arquitecto no te va a poder abordar temas sociales, hidrológicos, biológicos, de infraestructura. Y los estudios de impacto ambiental, eso hacen, ¿verdad? Un profesional que llevó un curso de unas horas, que incluso en el documento, no me acuerdo si es una ley o un reglamento, pero donde habla esto de los estudios de impacto ambiental, compara, o sea, es equivalente a este curso de 120 horas con un profesional que tenga estudios de doctorado o de maestría en estudios ambientales. Entonces, te das cuenta que el mismo instrumento permite que se compare eso, ¿verdad? Que alguien que lleva 10 años estudiando temas ambientales sea lo mismo que alguien que un curso de 120 horas, sin importar qué profesión es. Entonces, Exacto. todas esas deficiencias también eran parte de lo que queríamos evidenciar. Y como tú dices, pues sí, o sea, que no fuera tan fácil y que se vea que hay cierta oposición a estar haciendo mal las cosas, ¿verdad? Cierta, considerable. A mí me pareció bastante impresionante la, dijéramos, respuesta a una convocatoria que hubo de los mismos vecinos de recabar firmas y cómo en un fin de semana se juntaron casi 5,000 firmas físicas, no digitales, físicas. Me Ujú. impresiona porque hoy en día no cualquiera deja su domingo a un lado para irse a hacer una cola en el centro comercial Vista Hermosa y poner su firma en desacuerdo. Así es. Llama también la atención la actitud, dijéramos, de quienes quieren realizar esta ampliación en cuanto a mi negocio es primero, ¿verdad? Te lo digo porque algo que me parece súper importante del documento que ustedes realizaron es cómo puso en evidencia lo voy a hacer mi negocio independientemente de lo que piense la gente de alrededor. Y esta es la misma actitud que tiene la minería en el país de voy a poner mi mina aunque la gente de las comunidades aledañas no quieran. Entonces, si queremos buscar algo positivo en medio de esta desgracia, ¿verdad? Porque perder árboles para mí es una desgracia. Eh, Creo que finalmente mucha gente en la ciudad capital está entendiendo la actitud tremendamente abusiva. Hay mucha gente que quiere hacer su negocio a costillas de los demás y me importa muy poco que el vecino no esté de acuerdo. Aquí mi negocio es primero y el dinero manda, ¿verdad? Qué lamentable que se llegue a eso. Tantas empresas grandes que ahora, pues hoy por hoy, quien quiera hacer esto para muchos es la misma actitud que han realizado durante tantos años las empresas mineras. Sí, Eh, Felicitaciones por haber realizado eso. Yo sé que no debe haber sido tal vez una decisión fácil, no debe haber sido la decisión de una persona, pero pienso que son un ejemplo de colegio de profesionales para el resto, ¿verdad? Pues yo que he egresado de ingeniero químico, vuelvo a hacer un llamado a mi colegio, ¿verdad? Que como decimos en Guatemala, eche pana su matate, tal vez en un futuro, ¿verdad? Podemos actuar de la misma forma en beneficio del medio ambiente. Quienes quieran seguir, ¿verdad? Esta situación, esta historia, llamémosle, en todas las redes sociales con el hashtag SOS El Socorro, se han publicado desde el año pasado a la fecha y se seguirán publicando. Y no sé, Bárbara, si tú deseas agregar algo más. sí, un par de cositas. Creo que lo que tú acabas de mencionar hace un rato es bien, bien, bien importante, y es algo que yo trato de mencionar siempre que me preguntan de este caso, es que cosas como esta pasan desde hace muchísimo tiempo en Sí, otras partes del sí. país, pero lo vemos tan ajeno o tan lejano, así como, ay, que alguna comunidad hay en resistencia, algún proyecto, y uno, al menos aquí en la ciudad, la mayoría de gente ni idea de eso, o no le importa, o no ve la relación con sí misma. Y Mm, creo que este caso nos vino a enseñar justo eso, ¿verdad? O sea, algo que estaba pasando ahora sí como que en nuestro patio, digamos, o en nuestros alrededores, nos recuerda, y creo yo que es una buena oportunidad de reflexionar
de que empresas así o proyectos de este tipo están perjudicando a personas y al ambiente en otras partes del país desde hace mucho. O sea, esto no es algo de ahorita, esto no es solo el socorro, ¿verdad? Es algo que se da en muchos lugares del país y que muchas veces no le prestamos atención. Entonces creo que es importante hacer esa reflexión también y pues bueno, habrían muchísimas deficiencias de este estudio que yo te podría seguir mencionando, pero creo que, como tú decías, se pueden encontrar en redes, hay algunas de las cosas que fuimos publicando. Y pues gracias, de nuevo, gracias por el espacio y con lo que mencionabas del papel que ha jugado el colegio, yo pues quiero resaltar que creo que es importante que en esta junta directiva pues hemos buscado ser bastante integrales en el sentido de involucrar a todas las carreras posibles y no que siga siendo solo un gremio el que esté en estos espacios directivos del colegio. Y pienso que eso ha hecho una diferencia, el que hayamos personas de, digamos, hay personas de nutrición, de química biológica, de química farmacéutica, en mi caso pues de biología, y creo que eso nos ha permitido abordar bastantes problemáticas que pasan en el país de una mejor manera, ¿verdad? A diferencia de si fuéramos 7 personas de una misma profesión. Entonces, creo que eso es algo importante y algo que vale la pena pues recalcar para que sea tomado en cuenta en otros colegios y para otros profesionales que de repente no se animan o no se involucran mucho en estos puestos directivos de los colegios profesionales. Yo creo que son un buen espacio para hacer la diferencia. No es fácil, ¿verdad? No es nada fácil, pero creo que es bastante satisfactorio aportar un poquito. Sí, totalmente de acuerdo. Quisiera también, antes de terminar, para quienes se tomaron el tiempo de ver este espacio, aprender un poco sobre el tema, pienso que es necesario hacer cuanto antes, modificar o agregar una ley donde sea, donde no porque yo sembré el árbol y de 20 años lo voy a cortar si está beneficiando a tanta gente como ese. La verdad es que el hecho que sea siembra voluntaria, entiendo que legalmente lo pueden hacer, sin embargo, ya no me parece, en la situación de crisis ambiental en que está el planeta, no me parece algo beneficioso para nadie, ni siquiera para las mismas personas que lo están talando, me explico. Creo que la visión y enfocarse en la ampliación del dinero y el negocio, tal vez no tienen presentes que ese negocio no nos va a dar oxígeno en un futuro, ¿verdad? Y perdón, me recordaste otra cosa muy importante que quería Dale. comentar. Esto se habló mucho, ¿verdad? Y se habla mucho, o sea, de, ay, bueno, es propiedad privada o es como la gente puede hacer lo que quiera en su propiedad. Y creo que es una oportunidad para desmentir eso también. O sea, si bien el que un lugar sea propiedad de alguien le da pues ciertos derechos sobre ella, también tiene obligaciones, o sea, lo que te mencionaba de que este proyecto se va a hacer o se pretende hacer en una zona de recarga hídrica, el simple hecho de que sea en una zona de recarga hídrica, como te comentaba, ya implica que tengan que cumplir otros requisitos o que tengan que hacer o que no puedan hacerlo como lo están planteando. Entonces, no es que porque alguien tiene un terreno que es de su propiedad puede hacer lo que quiera. Entonces, eso tampoco es así, que mucha gente cree que así es y no es cierto tampoco. Entonces, ¿Sí? también desmentir un poco eso, que eso crea mucha gente, ¿verdad? Así como, bueno, pueden hacer lo que quieran porque su propiedad no es tan así. Creo que se ha perdido el sentido social de la ley que ya existe y no se aplica como debiera hacerse. Independientemente si están viendo este video en YouTube o en cualquier red social, vamos a poner, al menos en YouTube, me voy a encargar de poner el enlace para descarga del instrumento, del documento que hizo COFACI, en el que participó Bárbara. Y es bien interesante ver, primero, el ridículo de instrumento ambiental que presentó la empresa que pretende ampliar, ¿verdad? Ciudad Cayalá. Creo que eso es un chiste para solo, como bien dijiste, Bárbara, es un requisito, ¿verdad? Donde ya pongo lo que necesito poner para salir del paso. Y reflexionemos realmente si tenemos las leyes, por qué no se cumplen y por qué no las cumplen todos, ¿verdad? Gracias, Bárbara, por el tiempo, por haberme enriquecido tanto con esta conversación, por habernos a todos los que están tomando este tiempo enriquecido tanto.
seguro que se van a lograr bastantes cosas positivas, si no detener la tala que ya se está dando y que se sigue dando a pesar de que no, el Ministerio de Ambiente no se pronuncia. El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, estoy seguro que a muchos nos despertó más o nos despertó un poco al menos de lo que se hace en el país, ¿verdad? Creo que Guatemala es de todos, no solamente quien tiene las posibilidades de hacer negocio. Sí, es simple. Así es. Muchas gracias por tu tiempo, Bárbara, te los agradezco. Pueden seguir Guate Sostenible en Twitter, Facebook, Instagram, guatesostenible.com. Siempre estamos a la orden. Déjenos su correo para recibir nuestro boletín y que tengan excelente día.